Bueno, estudiantes, ahora vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Este señor Gay-Lussac indica lo siguiente, que la presión de una masa definida de gas a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, esto quiere decir que a mayor temperatura habrá mayor presión, a menor temperatura menor presión. Bueno, también dice que manejemos la temperatura absoluta. Hay 4 unidades de temperatura, grados Celsius, grados Rankine, grados Kelvin, grados Fahrenheit. La temperatura absoluta es el grado Kelvin, entonces este tenemos que utilizar. Bueno, vamos a empezar a hacer ejercicios de esta parte de la ley de los gases. Dice ahí en el ejercicio, si cierta masa de gas contenido en un recipiente rígido a la temperatura de 100 grados centígrados posee una presión de, esto vamos a cambiar, vamos a utilizar milímetros de mercurio, ¿ya? Había ahí 2 atmósferas, ¿no? Pero vamos a utilizar para variar un poco los milímetros de mercurio y los milímetros van a ser 1500, esto está, 1520 milímetros de mercurio. Esa será la presión. Ahora, pregunta, ¿qué presión alcanzará la misma cantidad de gas si la temperatura aumenta a 473 grados Kelvin? Entonces, recabemos los datos y vemos qué hacemos con los datos. Entonces, los datos son los siguientes. Datos, la temperatura, dice, la temperatura es 100 grados. Un recipiente rígido. Esto también aclarar, el recipiente rígido dice que el recipiente es rígido porque el volumen es constante. El volumen no va a aumentar ni va a disminuir, ¿ya? Va a ser constante. No vamos a tomar en cuenta en las fórmulas del volumen porque el volumen es constante en esta ley. Entonces, ahora avanzamos. Dice la temperatura es de 100 grados centígrados. Muy bien, ¿qué más? Dice que posee una presión de ¿cuánto? De 1520 milímetros de mercurio. Ahora nos pregunta qué presión alcanzará, o sea, ya tenemos que hacer una presión 2 y la otra era presión 1. ¿Qué presión alcanzará? Si la temperatura aumenta, la temperatura también aumentó, es la temperatura 2 entonces, y esto era 1. Tiene que ser 1. Entonces, si la temperatura aumenta hasta llegar a 473 grados Kelvin. Muy bien. Ahora no anotamos nada de volumen porque sabemos que es constante, ¿no ven? Ahora la fórmula. La fórmula es esta. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esa es la fórmula. Ahora vemos las variables que tenemos. Tenemos temperatura, tenemos presión, tenemos otra temperatura. Nos pide hallar una presión, entonces esta variable tenemos que despejar. Despejando tenemos lo siguiente. A ver, ahí a un lado. Tenemos presión 1 por temperatura 2. Esta temperatura 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y la temperatura 1 se mantiene en el mismo lugar. Y esto sería igual a la presión 2. Entonces empiezo a reemplazar. Presión 2 será igual a presión 1. Era 1520 milímetros de mercurio por ¿cuál sigue? La temperatura 2. La temperatura 2 es 473 grados Kelvin. Puede anotar así o simplemente la letra K nada más. Entonces, esto está dividido entre 100 grados. 100 grados. Entonces, procediendo a resolver, me encuentro con lo siguiente.
En la temperatura, para poder despejar y que me quede solamente la unidad de la presión, veo que no coincide grado centígrado con grado Kelvin. Entonces, no coincide, no puedo proceder a resolver. Por eso me decía en un principio que la temperatura es absoluta, entonces debo manejar grado Kelvin solamente. Entonces, en los 100 grados debo convertirlo a grado Kelvin. ¿Cómo hago eso? Si quiero convertir de grado centígrado a grado Kelvin, solamente tengo que aumentarle 273. Ahora, si quiero hacer lo contrario, si quiero convertir de grado Kelvin a grado centígrado, tengo que restarle 273. En este caso, dijimos aumentar, ¿no? Entonces voy a sumarle a lo que tenía antes, a los grados centígrados, 273. Y eso va a ser igual a 373 Kelvin va a ser ahora. Entonces, ese es el procedimiento que debemos hacer. En la fórmula nunca se debe trabajar con grados centígrados, siempre con la temperatura absoluta, que sería los grados Kelvin. Ahora, entonces, esto ya no corresponde, no es el dato correcto. El dato correcto sería 373 Kelvin. Kelvin, entonces la letra K. Kelvin con Kelvin se va. Entonces, tengo que realizar las operaciones. Multiplico 1520 por 473, esto por esto, y divido entre 373. Y el resultado que tengo es el siguiente. El resultado es 1927,51 milímetros de mercurio. Ahí puedo terminar, pero a veces me pide transformarlo a la presión a atmósferas. Entonces, ¿cómo hago eso? Hago de la siguiente manera, ¿no? En un principio también teníamos atmósferas, pero hemos cambiado. Entonces, podemos hacer eso de la siguiente manera. Anoto el resultado, 1927,51 milímetros de mercurio. Un factor de conversión voy a utilizar. Signo de multiplicación y una raya de fracción. Y digo lo siguiente. Una atmósfera equivale a ¿cuánto? Equivale a 760 milímetros de mercurio. Ahí cuando hicieron el resumen, ahí han visto, ¿no? Las equivalencias. Muy bien. Entonces, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio se va. Realizo la multiplicación de 1927,51 por 1 y divido entre 760 y el resultado me da 2,54 atmósferas. Ahí termina el ejercicio. Ahora podemos ver lo siguiente. De acuerdo a la temperatura aumentó, ¿no? En un principio era 373, aumentó a 473. ¿Y qué pasó con la presión? Si la presión aumenta, si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con la presión? La presión igual aumenta, ¿no? Entonces, era 1520, ahora es 1927. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión.